Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude en esta tarde. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Tengamos todos una bienvenida a este programa de Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Con su hermano amado en Cristo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, de Colombia, Medellín, Antioquia. Un saludo fraternal para todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a esta página web. Un ósculo santo y un apretón de manos. Espero que el Señor nos haya ayudado en este día, que donde usted esté bien, con su familia, en su trabajo, o en el colegio, o en el estudio, donde quiera que esté. Queremos darle la bienvenida, queremos saludarle en Cristo, queremos agradecerle por tomarse el tiempo de ingresar a estos temas, a estos medios de la internet, a esta página web, emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Durante la semana, ustedes y todos los que podemos ingresar allí, queremos agradecerles por tomarse el tiempo, por tener el deseo de edificarnos con la palabra, de tener el deseo de seguir creciendo en Cristo, de tener el deseo de aprender de la palabra, cómo evangelizar, cómo predicar, y también analizar nuestra vida, cómo está según el Evangelio que nos dicta la palabra, haciéndonos un examen, una autoevaluación para nuestra vida, meditando según lo que nos dice la Biblia, cómo está nuestra vida. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Quiero orar para que en esta tarde Dios nos esté dirigiendo. Este día donde usted esté, queremos darle la bienvenida. Queremos invitarle también para que usted pueda ir a coger una Biblia, prestar una Biblia, para que la tengamos allí, porque siempre lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. No predicamos un credo, no predicamos un libro de filosofía, no utilizamos un libro de literatura o narrativa, no utilizamos un libro aparte que no sea la Biblia, la cual es la revelación de Dios, la Biblia, la cual usted y yo podemos ver con nuestros ojos, con nuestra visión, estos eventos tan importantes en este tema que estamos estudiando, la semana que transformó el mundo. Quiero seguir invitándole para que sigamos confiando en ella, confiando en estos eventos que nos muestra la Biblia, en estos eventos en el cual el Espíritu Santo utiliza a Mateo, publicano allí, cobrador de impuestos, que lo utiliza para escribir lo que él vio de Cristo. Estos evangelistas allí, no solamente Mateo, sino también Marcos, Lucas y Juan, los cuales pudieron ver de muy cerca la vida de Cristo y de los cuales tenemos evidencia muy verídica de que esto es cierto, de que esto es veraz y que por eso tenemos esa fe y cada día crece. Entonces queremos invitarle, hermanos y hermanas, para que oremos, y queremos invitarle para que tenga la Biblia, para que sigamos estudiando este tema de la semana que transformó el mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite en esta semana tener sus bendiciones espirituales, tener la fuerza, tener el poder, tener el aliento de seguir perseverando, seguir luchando contra el mal. Qué bueno saber de que usted nos guía, que usted nos orienta, de que usted nos da fuerza en Cristo para vencer las pruebas, las tentaciones, para seguir perseverando en sus mandamientos, para seguir cumpliendo sus mandamientos en nuestra vida, para seguir creyendo en esas promesas de su Hijo. Gracias por el Espíritu Santo, por los frutos del Espíritu Santo, por el sello del Espíritu Santo. Gracias por la sabiduría, por la fe, por su palabra, por permitir que aún estemos en su iglesia, por permitir de que su iglesia aún esté en este mundo, por permitir, hermanos y hermanas, hermanos como predicadores o ancianos o diáconos evangelistas, hermanas que enseñan clases a niños, a jóvenes y a damas, permitir niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos en la iglesia que podemos conocer, que podemos ayudarnos los unos a los otros, los cuales podemos crecer en Cristo, los cuales, como su palabra dice, somos un cuerpo, de los cuales cada uno tiene su talento, cada uno tiene su encargo, su trabajo o la responsabilidad de trabajar en su iglesia. Gracias por estos eventos que nos muestran su palabra acerca de su Hijo Cristo, de que no solamente los profetas hablaron de Él, de que iba a venir acá al mundo,
No solamente hablaron de que iba a sufrir, no solamente hablaron de que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, sino que hablaron acerca de la salvación, sino que hablaron acerca de ese pacto del cual daría perdón de pecados. Y que no solamente se habló, sino que también se cumplió. Gracias por ese amor infinito que usted tiene por toda la humanidad, esa bondad infinita, esa longanimidad infinita, que aún permite su paciencia para con los seres humanos, que aún permite de que nuestros hermanos o hermanas o como siervos nos permita predicar en muchas partes, evangelizar, llevar estudios, invitar a las personas a que se arrepientan, invitar a las personas a que obedezcan sus mandamientos. Gracias por esta tarde, por mis hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias por las actividades que nos ha permitido hacer durante este día, las actividades en el hogar, las actividades en el trabajo secular, las actividades donde usted nos haya llevado para llevar un estudio bíblico o visitar a un hermano o una hermana enferma, de poder evangelizar, de poder hacer muchas cosas para su gloria y para su honra. Gracias por esta emisora radial, Mensaje de Amor para Salvación, porque a través de ella no solamente permite la edificación de su palabra, crecer espiritualmente, sino que permite la comunión con nuestros hermanos en el mundo entero, permite que podamos pedir por oración, pedir para que oremos los unos por los otros, también nos permite ser fortalecidos con su palabra, también nos permite conocer a nuevos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por nuestros hermanos que la administran, el hermano Jorge Pérez, hermano Aldo, Mario José Mendieta, todos los que hacemos parte de la emisora, muchas gracias por esto. Bendíganos para estudiar su palabra, gracias por ella, gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación, un trabajo secular, por el hogar, por nuestra familia, por todo lo que nos permite tener. Bendíganos en esta tarde y gracias por permitir estos medios para predicar su evangelio. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nuevamente damos gracias primeramente a Dios porque nos permite en este día, miércoles, poder predicar el evangelio, poder ingresar a la emisora radial Mensaje de Amor para Salvación. Queremos seguir estudiando este tema de la semana que transformó el mundo. Y queremos seguir estudiando porque es un tema muy interesante, muy importante. Es un tema en el cual nos mueve nuestras entrañas, de lo cual nos mueve ese amor o nos muestra ese amor infinito del Padre hacia todas las criaturas o hacia todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra. Estamos hablando acerca de la crucifixión y muerte de Jesús, un cumplimiento del cual muchas personas hablan en la historia, en la filosofía, en la narrativa, en clases, digámosle, de religión, personas ateas, hablan mucho acerca de la crucifixión. Muchas personas, como arqueólogos también, van y investigan, van hasta Jerusalén, van hasta el monte de la calavera, van hasta a estas partes para mirar si esto fue cierto, si todavía están estos lugares allí, para mirar indicios, y con esto hablan acerca de la perfección de la Biblia, cuando miran los indicios de la cueva donde estuvo Cristo, cuando miran el punto donde fue crucificado Cristo, el monte, y pues también cuando miran a Jerusalén, cuando ven las ruinas del templo y todas estas cosas, pues los hombres hablan acerca de la veracidad y que la Biblia es verídica y que es veraz y que es poderosa. Entonces es importante lo que nos muestra allí. Quiero recordar, acá en Colombia, y creo que en muchas partes, porque esto viene desde Roma, en este mes de febrero que estamos finalizando, hubo un día en el cual muchas personas se colocaron la cruz en la frente. La Santa Ceniza es llamada. Esto fue sacado por allí Roma. Fue sacado por el Papa. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Hablando de esto, uno le pregunta a las personas que por qué se colocan la Santa Ceniza. Y la gente lo que dice es que la Santa Ceniza representa la cruz de Cristo, representa de esa muerte o del perdón por el cual Jesucristo fue a la cruz,
para perdonarnos a los hombres. Y lo cierto es que los hombres aún no entienden el punto de la cruz, lo cierto es que los hombres todavía no entienden acerca de la crucifixión de Cristo, que no es meramente para recordarla, como decíamos en la clase pasada, en una película por actores en la llamada Semana Santa, sino que es para ir más allá. Lo que nos muestra esta evidencia, lo que nos muestra la palabra de Dios, es acerca del amor, de lo que usted y yo valemos para Dios. Es acerca de lo que tuvo que hacer Jesucristo, lo que tuvo que hacer Dios, para que no fuéramos al infierno, para que no fuéramos a la condenación. De lo que nos muestra allí la palabra, de que no solamente se habló, sino que también se practicó. De que no solamente Jesucristo vino como hombre y habló del Evangelio, del Padre, sino que también dejó que lo llevaran a la cruz, dejó que lo crucificaran sin decir nada. Y el punto es que las personas siempre hablan acerca de la Santa Ceniza en febrero, y pues ahorita en marzo que vamos a ingresar, por allá los días como 29 y 30, que son como los festivos, hablan de la Semana Santa, hablan de la llamada Semana Santa, y hablan siempre de este punto, de la crucifixión de Cristo. Hablan acerca, hacen hasta dramatizaciones, hablan acerca de lo que pasó Cristo, de lo que a Cristo le tocó. Pero no solamente quiero que recordemos esto, como que llega la Semana Santa y muchas personas colocan frases como Dios no quiere una Semana Santa sino una vida santa, o los 365 días santos, cosas así, colocan en el Facebook. Se hablan de personas que durante esa semana se crucifican, se comentan de personas que se golpean, se maltratan su cuerpo también. Hablan de muchas cosas, refiriéndose o recordando este suceso de Jesucristo, porque ahí vemos en la palabra que nos muestra la crucifixión y muerte de Jesús. Pero lo más importante es que Jesucristo fue allí a la muerte, es para libertarnos del imperio de la muerte. El escritor de los Hebreos lo dice allí en Hebreos 2:14 y versículo 15. Y también desligarnos de la esclavitud del yugo de Satanás, es lo que nos dice allá el escritor de los Hebreos, es lo que nos dice el Espíritu Santo cuando vemos acerca de esta muerte. Y también me gusta recordar mucho en el capítulo 5, en el versículo 8, donde dice que él fue hasta la muerte, obedeció, fue un hombre obediente, aprendió la obediencia. Pero miramos allí la parte importante, de que no solamente, como nos decíamos los versículos anteriores, fue colocada una corona de espinas, fue colocada una túnica la cual estaba gastada, sino que solamente también se burlaron de él, salve rey de los judíos. Y pienso más en esto, pienso que cuando las personas hacen estas actuaciones o cuando muestran estas películas, lo que veo es que nuevamente están burlando de Cristo, nuevamente están recordando al Cristo crucificado, están recordando al Cristo como que en ese momento fue muy débil, en ese momento fue a la cruz, pero no están mostrando un Cristo resucitado, no están mostrando un Cristo victorioso, no están mostrando un Cristo que salvó a toda la humanidad, no están mostrando un Cristo por el cual estableció la iglesia, porque después de esto, como decíamos en la clase pasada, las personas siguen pecando, las personas siguen maltratándose, las personas siguen obrando mal. Yo le preguntaba a la persona, ¿usted por qué se pone la Santa Ceniza? Y solamente me dijo, porque recordamos la muerte de Cristo, porque recordamos cuando fue crucificado, porque lo que pasa es que en nosotros está lo que es la señal de la Santa Cruz. Y pues la gente aún no entiende esto, la gente entiende que el hombre ha hecho de la cruz una burla de Cristo. La gente no entiende que el mismo Imperio Romano o la Iglesia Católica del Papa es el que ha hecho que la gente crea en una cruz, que la gente crea en la señal de la cruz, pero no en Cristo. Y allí el punto, porque es que la gente cree más en la cruz, y usted puede ver, no sé si donde usted está, pero a veces, como decíamos en la clase pasada, se tatúan una cruz, a veces miramos de que la gente se pone en su cuello una cruz, la gente utiliza en las billeteras un almanaque con una cruz, pero la gente no es cristiana, la gente no obedece la Biblia, la gente es rebelde, la gente es homicida, pero están allí con una cruz. Entonces, la gente o el foco que pone el Imperio Romano o el foco que pone el Papa Romano
es que se adore a la cruz, mas no al Cristo crucificado, mas no a obedecer al Cristo, quien no solamente fue crucificado, sino que resucitó. Vamos a seguir ustedes mirando allí. Recuerden, Mateo capítulo 27, estamos allí y estamos mirando los versículos del 32 en adelante. En este momento vamos a leer los versículos 45 al 50. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50. Dice la Biblia: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elid, Elid, lama sabachthani. En una pregunta. Se nos da la introducción o se nos dice la interpretación de estas palabras. En hebreo dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En pregunta también. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama este? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a mirar esos versículos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Las tinieblas sobrenaturales continuaron por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Los judíos dividían la luz del día en 12 partes. Estas tinieblas también son mencionadas por Marcos y Lucas, pero son omitidas del registro de Juan. La Pascua siempre ocurría con la luna llena, cuando un eclipse del sol sería físicamente imposible, puesto que el curso de la luna está en la parte opuesta de los cielos. No sabemos la razón por la causa física de estas tinieblas, solo sabemos que es un hecho. Podamos o no podamos determinar las causas físicas por estas tinieblas, solamente sabemos de que hubo tinieblas, dice la Biblia. ¿Qué tan extensas fueron esas tinieblas? No se nos dice, excepto que estaba sobre toda la tierra hasta la hora novena. Seguramente que estaba sobre la nación alrededor de Jerusalén. Las tinieblas eran típicas de los poderes de las tinieblas, que parecían estar prevaleciendo. También eran típicas de los grandes sufrimientos de la expiación por el pecado y la hora de tinieblas del pecado y la depravación que podía crucificar al Hijo de Dios. También podían tipificar las tinieblas del pecado sobre toda la tierra, que había de ser quitado por la cruz de Jesús y por su resurrección de los muertos al traer la luz y vida por medio de su resurrección. Uno podría decir eso, uno podría decir que en ese momento de tinieblas es como la expresión o es como el símbolo de que Jesucristo está allí y que Jesucristo muere y que está allí con todas las tinieblas. Todas las tinieblas pueden simbolizar lo que es todo el pecado en ese tiempo. Para este tiempo aún, muchas tinieblas. Para este tiempo aún, los hombres necesitan bajar a las aguas del bautismo, porque esa es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y mientras que no haya esto, mientras que una persona no se arrepienta, mientras que una persona no confiese el nombre de Cristo, no sea bautizado, no sea resucitado, entonces no se puede mostrar esto. Solamente se mostrará tinieblas en la vida de él, alrededor de él, solamente se mostrará allí tinieblas y pecado, porque necesitan practicar lo que Cristo nos dice acá, pero también lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 1 al 4, o hasta el 7. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Esto fue a las 3 de la tarde, a la hora que el cordero era sacrificado diariamente por el sacrificio de la tarde. Esto se hacía como ellos lo hacían normalmente, los judíos. Marcos 15, 34 al 41 y Lucas 23, 45 al 49. Lucas 23, 45 al 49. Juan 19, 28 al 37. Ahora Jesús clama con gran voz y dice: Elid, Elid, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es parte del Salmo 22. Este llanto está en la misma clase con las agonías del Getsemaní, en el punto que ambos involucran los misterios profundos de la expiación. Aquellos que pertenecen a las relaciones mutuas del Padre y del Hijo, en aquellos sufrimientos y aquella muerte bajo la cual su sangre fue derramada para la remisión de los pecados. No podemos sondar la profundidad de la sabiduría de Dios al dar
hacia su Hijo como un sacrificio por los pecados del mundo. Eso no lo sabemos y no podemos ir a profundidad. Muchas personas quieren interpretar esto, muchas personas solamente hablan de que yo no entregaría a mi hijo por la humanidad. Yo no haría como hizo Abraham, que iba a entregar a su hijo Isaac allí ante Dios. Mucha gente solamente exclama, yo no sería capaz, o si de pronto me tocaría, no sé qué pasaría. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús aquí aplica el Salmo 22, versículo 1, asimismo como profético. Es pronunciado por él para mostrar que él está sufriendo una agonía intolerable, más profunda que cualquier aflicción externa. Internamente se puede sufrir más que externamente. Jesucristo lo demostró allí y nos enseña eso. A veces se sufre internamente y cuando se sufre tan internamente, a veces externamente no se ve. Tenemos 7 declaraciones registradas que Jesús hizo mientras que estaba en la cruz. No podemos determinar el orden cronológico exacto de estos 7 dichos. Algunos piensan que este fue el cuarto. Los que estaban cerca y oyeron no pudieron entender el lenguaje y pensaban que llamaban a Elías. El error fácilmente pudo haberse hecho por los que estaban sentados cerca, puesto que el sonido de las palabras se asemeja al nombre de Elías en hebreo. El valor que mostraban al burlarse de Jesús había desaparecido, y al oírle clamar ahora esperaban con terror que el fogoso profeta descendería en la carroza de fuego para llevárselo. Por lo tanto, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Esto fue un hecho de bondad, y parece que sus enemigos se habían acobardado ante las tinieblas. También había dicho, tengo sed, y alguien corrió para aliviar esa sed. Uno llenó la esponja con vino agrio o vinagre, tal como el que usaban los soldados, y lo puso sobre una caña de hisopo, para poder alcanzar sus labios. Al estar colgado sobre la cruz, se le dio para calmar aquella terrible sed afiebrada que él sufrió. Juan dice, y había allí una vasija llena de vinagre, Juan 19:29. No tenían las cualidades que entorpecía y acortaba la vida. Por lo tanto, lo bebió cuando se lo dieron. Algunos dijeron, veamos si viene Elías a salvarle. La actitud hacia Jesús había cambiado y ahora comienzan a temer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús dijo las palabras, consumado está, Juan 19:30, y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Su obra, su agonía, su sacrificio estaban terminados, su humillación, la obra de redención, los tipos y las profecías, el pacto imperfecto de la ley mosaica, la fe y la paciencia de los santos, el gran poder del pecado y Satanás, la maldición sacada, todos estaban terminados. El alma de Jesús no fue quitada de él por necesidad como son nuestras vidas. Juan 10:18. Murió por los pecados del mundo, dio su vida por el rescate de muchos. He ahí la importancia. Es lo que se muestra en este punto. Quiero también pensar en algo que cuando alguien fue a llevarle lo que fue el vinagre, o cuando alguien fue a mojar para aquel que tenía sed, allí que él pudiera saciar esa sed. Quiero pensar en cuando un cristiano y una cristiana está sufriendo. Quiero pensar en cuando un cristiano está sufriendo por un problema o una dificultad muy grande y que un hermano y una hermana llega a animarle. Pero también quiero pensar en los obstáculos que se encuentra este hermano cuando va a animar a los hermanos o a las hermanas, porque pasa allí con Cristo de que esta persona quería darle esto, pero tenía a sus enemigos allí, dicen los otros hombres, los judíos y los romanos, dice que esperase que llegase Elías para que se lo llevase, a ver si le salvara. Pero alguien quiso darle. Desde el punto es allí de que como cristianos, en las aflicciones, no podemos llegar a tener tantas aflicciones como Cristo. No nos van a colocar en una cruz, no nos van a hacer lo que le hicieron a Jesucristo.
allí pueden que algunas partes del mundo, yo he escuchado que algunos hermanos han sido sacados de algunas tribus porque son tribus, cuando se les predica el evangelio, les sacan con piedra. He escuchado que en algunas partes del mundo también por decir que son cristianos los matan. He escuchado en otras partes del mundo también que si alguien tiene una Biblia, lo llevan a la cárcel. En días pasados, por acá en un país vecino, también querían en Bolivia, querían quitar como la evangelización o la predicación de la palabra. Cosas como estas, quiero pensar en eso, quiero pensar en las tribulaciones, en los sufrimientos que sufre cada cristiano, pero quiero pensar también en la ayuda que viene de parte de Dios, en la ayuda que viene acerca de los otros cristianos para animar, porque allí se muestra de que viene ayuda de parte de Dios para cumplir allí la voluntad de Cristo. Cristo allí cumplió la voluntad del Padre. Nosotros como cristianos también tenemos muchos sufrimientos por parte de Satanás. Ese punto allí de las tinieblas se muestra también cuando uno como cristiano está alrededor de las tinieblas y uno quiere seguir caminando, perseverando, pero entonces las tinieblas en la familia, puede ser con un familiar, puede ser con los hijos, puede ser con los vecinos, compañeros de trabajo. Pueden ser de muchos agentes o recursos que utiliza Satanás que estén allí las tinieblas y hay sufrimientos. Y hay adversidades, y hay tristezas, y hay dudas, y hay desánimos. Pero quiero pensar también en el hermano o la hermana que va allí a animarle, a decirle que puede seguir, que podemos seguir perseverando, en decirle que podemos cumplir la voluntad del Padre para ganar la corona de vida, porque por eso Cristo obedeció la voluntad. Y quiero que miremos eso que nos enseña Cristo acá, de que Él fue hasta la muerte por cumplir la voluntad. Y quiero recordar el texto también de Apocalipsis 2:10, donde dice que seamos fieles hasta la muerte y que Dios nos dará la corona de vida. Quiero pensar en eso porque Jesucristo nos enseña. Quiero pensarlo para que no solamente optemos o nuestros amigos siempre que estén pensando en la cruz o que siempre estén pensando en la llamada Semana Santa solamente piensen en la crucifixión de Cristo, sino que quiero que pensemos en lo que Cristo hizo por todos los seres humanos, que fue darnos salvación, que darnos reconciliación con el Padre. En la clase pasada hablamos de que Dios está reconciliando el mundo consigo mismo. Segunda de Corintios, allá capítulo 5, versículo 18 hasta el 21, dice eso. Usted puede leerlo allí. Nos habla de que nos está reconciliando y por eso es tan importante mirar el sufrimiento de Cristo o mirar este evangelio. Porque el apóstol Pablo lo dice, que la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero todo esto está profetizado, según 1 Corintios 15, 3 del 1 al 4. Y es bien importante lo que nos muestra allí. Jesucristo murió, pero Jesucristo murió y cumplió la voluntad del Padre, cumplió el pacto de la ley mosaica para librarnos a nosotros del imperio de la muerte, cumplió las profecías del Padre, las profecías que él había dicho por sus profetas. También cumplió el establecer un nuevo pacto, dar un nuevo pacto, que es lo que vamos a ver después, cuando habla en Hechos capítulo 2. Y pues también usted puede mirar eso allí en la Biblia. Pero el punto importante acá es que Cristo murió y cumplió la voluntad del Padre. Muchas personas, muchos cristianos pueden estar muriendo y a veces no se están cumpliendo la voluntad del Padre. Y es la animación que la Biblia nos da, la animación que siempre nos da Cristo, de que vayamos hasta la muerte para vencer, para poder cumplir la voluntad de nuestro Padre, que es ser salvos. Vamos a leer los versículos 51 hasta el 56 para que vayamos mirando otro punto bien interesante allí, cuando nos habla la palabra de Dios acerca de esta muerte de Cristo. Dice 51 y 56, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. He aquí el velo del templo se rasgó. Tenemos una descripción del velo del tabernáculo en Éxodo 26, 31 hasta el 33. Este velo dividió el tabernáculo en dos partes, así como el velo del templo lo dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Usted puede leer eso allí. Y también se recuerda en el libro de los Hebreos. El velo se rasgó por la tempestad e impacto del terremoto. Esto significaba la rotura del muro de la partición entre el judío y el gentil, y la apertura del camino para todos los hombres a los fondos más íntimos del templo verdadero, que es la iglesia de Dios. También significaba la apertura de aquellas regiones celestes que el Espíritu Santo podría venir para bendecir a los hombres. Y finalmente mostraba la deserción del templo por Jehová y el final del pacto judío. Estaba dividido en dos pedazos. Como a esta hora del día el sacerdote estaba quemando el incienso ante el lugar santísimo y habría sido testigo de ello. La tierra tembló. Un terremoto es un temblor violento e impacto de la tierra, acompañado por roturas temibles en varios lugares y aires tempestuosos en el aire. La rotura de las piedras por este terremoto abrió las tumbas de ciertos santos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La apertura de los sepulcros ocurrió en el momento que Jesús murió, mientras que la resurrección y la aparición visible en la ciudad de los cuerpos de los santos ocurrieron después de la resurrección. Mateo menciona el último evento aquí porque está asociado con el partimiento de las rocas, que abrieron los sepulcros de piedras en que los cuerpos de los santos habían sido puestos. Nadie sabe lo que fue de los santos después de esto, ¿cierto? Después de que fueron levantados. Algunos piensan que vivieron otra vez en la carne, así como Lázaro, y otros que fueron levantados de los muertos, mientras que otros piensan que ascendieron al cielo. Mateo es el único historiador que menciona este evento. La escritura con frecuencia habla de la muerte como el dormir. Deuteronomio 31:16 y Juan 11:11. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían acontecido, temieron en gran manera. No se dice que el centurión sabía algo de lo que había ocurrido en las tumbas. El centurión era un oficial romano que tenía a su cargo 100 soldados. Su deber en esta ocasión era de cuidar los cuerpos de los que habían sido crucificados hasta que estuvieron completamente muertos. No solo el centurión, pero los que estaban con él estaban asombrados en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había muchos de ellos y muchas exclamaciones. Lucas registra que el centurión glorificó a Dios y dijo: realmente este hombre era justo. Lucas 23:47. Este lenguaje parece indicar que él tenía algún conocimiento del Dios verdadero. Tenemos en él un testigo desinteresado al carácter divino de nuestro Señor, que es de mucho valor. Era un hombre sencillo, un soldado y un pagano. No tenía prejuicios para guiarlo mal o cualquier otra cosa que favoreciera a Jesús. Dio su testimonio no solicitado a la divinidad de Jesús por lo que vio en la crucifixión. Allí se está mostrando el punto de este hombre. Por este hombre, muchas personas allí creyeron. Y el punto es acá. Quiero hablar acerca de, aunque ya hablamos acerca del templo o acerca del tabernáculo, es que cuando se habla del rompimiento, se está hablando del rompimiento de esa ley mosaica, de esa ley de la cual ellos cumplían, de esa ley que está hablando allí, de la cual ya se podía pasar. Ese velo fue roto en dos partes, representando la primera parte como santo y santísimo en la segunda parte. O sea que se cumple lo que dice allí ya en el libro de los Hebreos. Quiero mirar un poco aquí el libro de los Hebreos porque mirando esto nos comenta un poco acerca de este evento del tabernáculo. Y no quiero hacerlo muy profundo porque podemos hacerlo después en un estudio profundo acerca del tabernáculo o la ley mosaica. Pero sí quiero mirar lo que nos dice el escritor por acá en el capítulo 10. Déjeme buscarlo. Por acá donde dice en el versículo, vamos a leer
capítulo 10 de Hebreos y vamos a leer del versículo 15. Versículo 15 del capítulo 10 de Hebreos dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, que dice la Biblia que ahora podemos ser acercados al lugar santísimo, cuando solamente lo eran los sacerdotes o el sumo sacerdote, pero ya en Cristo nos dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes también. Desde el punto allí, con esto donde se rompe el velo, es que Jesucristo está mostrando acerca de ese cumplimiento de esa ley, de que ya no se debía cumplirla más, de que ya iba a seguir otra ley. También lo que dijimos ahorita es que a través del rompimiento de ese velo en dos, es que se está mostrando de que no solamente ya podía entrar el pueblo judío o israelita, sino que ya podía entrar también el pueblo gentil o las otras naciones cuando se obedece. Eso lo puede usted mirar también en el libro de Hechos capítulo 2, nos hablan de 16 naciones, también en el capítulo 10 de Hechos, donde se nos habla de los gentiles, y otros versículos más que podemos ver más adelante, pero el punto es de que roto ese velo, entonces ya ese es el punto del símbolo, este es el punto de lo que Jesucristo cumplió allí, de una ley que era imposible cumplirla, pero que Jesucristo la cumplió con su muerte, de romper ese velo, lo que simbolizaba allí, de que ya ahora cualquier persona, amigo y amiga, te puede obedecer. Puede ser un rey, una sacerdote o sacerdotisa, puede ser cristiano o cristiana, puede ser salvo, podemos ser perdonados de pecados. Gracias a Cristo es que ahora podemos ingresar al lugar santísimo para poder hablar con nuestro Padre, para poder orar, rogar, para poder pedir fuerza, porque solamente lo podía hacer sino el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Y ahora nosotros como gentiles podemos hacerlo. Gracias a Dios, gracias a Cristo quien fue a la cruz. El punto también del centurión me gusta mucho es porque con este centurión muchas personas creyeron en él. Y quiero invitar también, hermanos, que por el testimonio, que por lo que predicamos, que por lo que hacemos, por lo que mostramos a las demás personas, desde nuestra familia, mucha gente puede creer en Cristo. Mucha gente lo puede hacer. Por eso él mismo lo dijo allá en el capítulo 5. Usted puede leer el capítulo 5, versículo 14, nos habla acerca de que como cristianos o como discípulos de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Cuando nos habla acerca, allá en el capítulo 5, quiero mirar este punto también porque usted puede leerlo en su casa, 14 en adelante, donde nos dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el fin de las obras, este es el fin por el cual necesitamos mostrar el testimonio a las personas, este es el fin por el cual necesitamos predicar el Evangelio, pero no solamente con la Biblia, pero no solamente con un folleto, sino solamente con nuestra propia vida, para que la gente pueda ver eso y reconozca de que Jesucristo es Dios, reconozca que Dios es Jehová, para que reconozcan la deidad completa, reconozcan acerca de este evento, no por una película, no por la llamada Semana Santa, no porque tengan una cruz en su billetera, o colgada en su cuello, o puesta en su mano, o tatuada en su cuerpo, sino recordando lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, por toda la humanidad, para perdón de pecados y para salvación. El versículo dice, estaban allí muchas mujeres, finalizando el versículo, mirando desde lejos. Estas mujeres le habían seguido desde Galilea y le habían servido. Esta compañía de mujeres, de la cual con frecuencia se hace mención, era pariente de algunos de los discípulos. Lucas 22:49 y Juan 19:25. Su sexo les protegía de los peligros a los cuales los hombres hubieran sido expuestos, hablando del género. Recuerden de que muchos de los cristianos en ese momento, recuerde que Pedro
negó a Cristo porque pensaban de que le iban a coger. Pero según lo que era para las mujeres, parece que para ellos no simbolizaba como, digámosle así, como un peligro. Pero dice allí que le están siguiendo, eran las mujeres. Los discípulos solamente le siguió sino Juan. De resto la gente, los otros le dejaron y pues Pedro también le seguía de lejos, pero negándole. Gracias a Dios él se arrepintió. Se quedaron hasta el último de la cruz con Juan. Es propio que ese sexo o género que originalmente guió hacia el camino a nuestra miseria común lejos de Dios, seguiría hasta el final a Jesús, que había tomado de su carne para expiar de nuestro pecado común. La mujer pecó primero y guió al hombre hacia el pecado, en Génesis capítulo 3, pero estuvo en la cruz hasta el final y estuvo primero en la tumba vacía. Primeramente dio las buenas nuevas que Jesús había sido levantado de los muertos. Entre estas mujeres estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando resucitó, ellas fueron las que fueron a decirle esto a los apóstoles. Jesús había echado 7 demonios de María Magdalena. Esta María era probablemente la esposa de Cleofas, posiblemente, Juan 19:25. Hay mucha división de opinión en cuanto a la identificación de estas personas. La madre de los hijos de Zebedeo era Salomé, y la madre de los apóstoles Jacobo y Juan, María, la madre de Jesús, estaba con ellas. Fueron fieles hasta la muerte. Allí está el punto de estos versículos, de lo que nos dice allí la palabra de Dios. Quiero leer la otra parte, porque también dice la Biblia de que Jesús no solamente murió, sino que también Dios cuidó para que fuera sepultado. Y hablamos en la clase pasada de que una persona necesita morir, arrepentimiento, pero ser sepultado en aguas, para que esto también represente allí la muerte. Versículos 57 al 61, vamos a leer allí. Dice la Biblia: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había lavado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro. Mire lo que estamos hablando de estas mujeres, sirviendo a Cristo, estando allí. Cuando llegó la noche, antes de la caída del sol, como a las 5 de la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, y a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Vino a la cruz y encontró que Jesús ya había muerto. Luego fue a la ciudad a Pilato. Arimatea era el mismo pueblo del Antiguo Testamento llamado Ramatayim de Sofín, que era el lugar de nacimiento de Samuel. Primera de Samuel 1:1 y versículo 19. José era un hombre piadoso, del cual hablan muy bien los escritores del Evangelio. Era un consejero de estado honorable. Marcos 15:43. Que también él estaba guardando el reino de Dios. Fue con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo. Era un buen hombre y se oponía a la maldad de sus compañeros que eran consejeros. Lucas 23:51. Y era con permitida prudencia, un discípulo de Jesús. Juan 19:38. No se atrevía a mover el cuerpo de Jesús sin permiso. Conocía el sentimiento de todos los partidos y probablemente era un hombre que gozaba del respeto de Pilato, el gobernador. Era común dejar a los cuerpos de los que habían sido crucificados a descomponerse en los lugares en que habían muerto. Pilato le dio el permiso para llevar el cuerpo de la cruz y llevarlo a donde él quisiera. Este es un siervo que llega allí de Jesucristo, que quiere hacer una muy buena labor allí. Y tomó José el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. El cuerpo de una persona muerta era envuelto en vendas de lino. Nicodemo le acompañó y trajo con los sirvientes, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Juan 19:39. Había un poco de tiempo antes del sábado, que pronto guardaron el cuerpo, con la intención de suplir las otras cosas necesarias en el primer día de la semana.
Así que regresaron al sepulcro e hicieron la preparación con ese propósito. Lucas 23, 56 y 24, versículo 1. El cuerpo fue puesto en el sepulcro nuevo de José, que había excavado en la peña. Esta tumba estaba en un jardín o lugar encerrado y estaba muy cerca del lugar de la crucifixión. Era una tumba nueva y, juzgando por el tamaño, había lugar para solo un cuerpo. Tenía 2 porciones, una cámara externa y otra en el interior, más angosta y pequeña, donde el cuerpo fue puesto. No podía haber algún error en cuanto a la resurrección. Era una peña sólida, una tumba nueva sin otros cuerpos y sellada y guardada por los soldados. Era imposible mover el cuerpo por la fuerza o decepción. Al ser sepultado Jesús, una profecía fue cumplida, que parecería extraño que se hablaría de ello como uno que fue contado entre los transgresores. Isaías 53:12. Que sería sepultado entre los ricos. Una gran piedra fue rodada contra la entrada o puerta del sepulcro. Eso se encuentra también allá en Isaías capítulo 53, que he invitado a leer por mucho tiempo atrás. El acto de José es recordado por su consideración y amor por el maestro. Algo bien interesante, esa labor que hizo este hombre. Era un varón bueno y justo. Lucas 23:50. Él también estaba esperando el reino de Dios. Marcos 15:43, Lucas 23:51. Llegó a ser un discípulo de Jesús, pero lo seguía secretamente por temor a los judíos. Juan 19:38. Los escenarios alrededor de la cruz parece haberle dado nueva vida y le dio el valor para dar un acto de servicio públicamente. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Estas mujeres estaban presentes para notar el lugar de la sepultura y para dar expresión abierta a su dolor. Probablemente allí permanecieron hasta que bajó el sol o que llegó a su fin el día. Sencillamente vieron a la tumba por algún tiempo y luego se fueron a casa para preparar especias y ungüento para completar el embalsamiento, y luego descansaron en día sábado para después dar su propio servicio de amor al cuerpo. Me muestra yo entonces la sepultura, esa sepultura de la cual nos habla la palabra de Dios. También cuando una persona necesita ser sepultada, necesita ir al agua para obedecer esto que Jesucristo nos muestra en la obediencia del Evangelio. Quiero leer un versículo para eso en Romanos, como decíamos ahorita, Romanos capítulo 6, para leer ese versículo y finalizando por este día la clase o el estudio de esta tarde, ya que estamos finalizando esta semana que transformó el mundo, del capítulo 21 al capítulo 27, estamos finalizando estos eventos de Jesucristo que son muy importantes. Recuerden de que estos eventos son importantes no por recordar solamente la cruz o que Cristo murió allí, la tristeza que puede dar a un cristiano o una cristiana cuando recordamos esa muerte, sino para recordar la obediencia, sino para recordar el pacto nuevo, un pacto que nos permite ser salvos, un pacto del cual da perdón de pecados y que nuevamente lo recordamos cada primer día de la semana en la cena. En el versículo capítulo 6 de Romanos, vamos a mirar allí, en el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El punto es que el ser sepultados o allí Cristo fue sepultado, él murió, fue sepultado, pero resucitó, mostrando ya un pacto nuevo, mostrando ya una ley nueva, mostrando ya lo que hay que seguir, porque él murió con esa ley mosaica, cumplió la ley mosaica y resucitó dando una nueva ley, diciendo: vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16. Después de la resurrección dice: predican el evangelio. Antes de morir Cristo,
estando en Jerusalén, él predicaba el evangelio, él predicaba el reino, él predicaba de que tenían que arrepentirse, pero no había mandado todavía a predicar el evangelio a estas personas o a sus discípulos, sino que necesitaban estar allí para cumplimiento de la ley. Porque también el escritor allí, Mateo, dice que necesitaba cumplirse hasta lo último de la ley. Eso lo dice, vamos a leer ese último versículo para que terminemos ya por hoy. Eso está allí, voy a buscarlo. En Mateo capítulo, déjeme llegar hasta los primeros capítulos donde está esta expresión, allí. En el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Versículo 17 al versículo 18. Mateo 5, 17 al 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. He aquí lo que él está predicando. He aquí lo que nos muestra el capítulo 27 de que se ha cumplido, que se está cumpliendo. Ya en el capítulo 28 estamos hablando de la resurrección, que vamos a estar mirando un poco de esto para que vayamos concluyendo. En el capítulo 27, el capítulo 28, vamos a estar mirando un poco acerca de la resurrección y vamos a estar finalizando este tema de la semana que transformó al mundo. El capítulo 27 nos habla acerca de la semana que transformó el mundo. El capítulo 28 es la forma que el mundo puede salvarse, es la forma que el mundo puede optar por esa transformación. Estamos hablando de la nueva ley, que el mundo ya ahora puede optar por el nuevo pacto, por el evangelio. Ahora sí, porque ya el mundo ha sido transformado gracias a Cristo, de que murió en la ley mosaica para darnos una nueva ley, que es en el mismo para obediencia y para salvación. Ahora sí, en el capítulo 28 vamos a estar mirando una vida nueva, vamos a estar mirando la salvación, vamos a estar mirando el perdón de pecados, vamos a estar mirando el establecimiento de la iglesia, vamos a estar mirando también las bendiciones del Espíritu Santo. Vamos entonces a estar por ahí, vamos a quedar por ahí. Vamos, gracias a ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que pudieron ingresar allí a este tema de la semana que transformó el mundo. Vamos a continuar el próximo lunes, si Dios permite que tengamos vida, para que usted y yo podamos ingresar allí, para ser edificados con la palabra de Dios y poder así seguir con estos temas de la semana que transformó el mundo, pero también del evangelio, del poder del evangelio. Recuerde, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias a nuestros amigos y amigas que ingresaron. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresaron. Si usted tiene un comentario, si tiene una petición, colóquela allí en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o ingrese a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para que me escriba allí, para que me coloque su petición, para que miremos allí, si tiene alguna pregunta, poder responderla, o algún comentario también para edificación. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Un abrazo de parte de este siervo hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar su palabra, por ser edificados con estos eventos de su Hijo Cristo, de la muerte, de la sepultura. Gracias porque conocemos acá su amor infinito, conocemos acá de lo que Jesucristo hizo en obediencia hacia usted, de lo que el pueblo judío hizo a entregar a su Hijo Cristo a la muerte, en desobedecer, en ser rebelde, pero que usted, en su amor infinito, ha permitido la reconciliación, ha permitido el perdón de pecados. Gracias porque su Hijo Cristo cumplió esa ley, una ley que era imposible para el hombre, pero que fue posible para él, que vino y obedeció hasta que entregó el Espíritu a usted. Gracias por ese amor infinito. Gracias por esa paciencia que aún tiene por los hombres, en que se predique el evangelio, en que se vaya y se predique su palabra, el reino, a todas las personas, donde quiera que estemos, a invitarlas a que obedezcan, a invitarlas a que este evento de la muerte y la sepultura y aún la resurrección sean palpables en las personas, que esto sea algo que ellos puedan sentir. No solamente tener vida espiritual, sino tener la vida eterna.
Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Bendíganos para seguir perseverando en el pacto de su Hijo Cristo. Bendíganos para seguir siendo fieles en los mandamientos, para perseverar, para luchar, para ganar las promesas de su Hijo Cristo, del cielo, de la vida eterna, de la corona de vida, para que podamos predicarle a nuestros amigos y que ellos también puedan obtener estas bendiciones del Espíritu, de estas promesas de su Hijo Cristo. Gracias por cuidarnos, gracias por guiarnos, gracias por ese amor infinito. Bendíganos pues en esta semana que está transcurriendo, para que donde quiera que estemos podamos glorificarle y honrarle con el pensamiento, con lo que decimos y con lo que hacemos. Gracias por la emisora radial Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que predican o predicamos allí. Gracias por los administradores de la página. Gracias por ser tan bueno para con toda la humanidad. Gracias por este tiempo. Bendíganos, ayúdanos, fortalézcanos. Mire nuestras peticiones, haga su santa voluntad con nuestras vidas, moldéenos, purifíquenos y ayúdenos para que podamos perseverar y ser fieles. En el nombre de su Hijo Cristo, oramos, damos gracias por este tema, damos gracias por la emisora, damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, y damos gracias porque nos guía, porque nos ayuda y porque podemos hablar solamente su palabra. En nombre de su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por ingresar, amigos y amigas, gracias por ingresar. Estaremos nuevamente el próximo lunes, si Dios nos lo permite, si Dios quiere, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, hora colombiana, con su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude en esta semana. Bendiciones.